Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Luis, bienvenidos. Bienvenido Brian, Gabriela Campos, Víctor González, Néstor Gómez, Joseph Parejo, Luis Salazar, Estefanía Brigar y Brian Emir Escalante. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá de nuevo. A partir de esta semana comenzamos a ver el tema de las pruebas, tema el cual en lo particular a mí me apasiona y aparte de eso es un tema fundamental para nuestra materia, toda vez pues porque implica ya en el debate probatorio, en la audiencia de juicio, donde se evacúan las pruebas en el procedimiento laboral venezolano. También, aparte de estudiar un poco el marco teórico, por así decirlo, la contextualización de toda la materia probatoria, vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los medios de prueba y, por supuesto, cómo se incorporan en el procedimiento. Recuerden, jóvenes, que la madre de este procedimiento, por así decirlo, es el procedimiento civil, derecho procesal civil en general. Es la madre, por supuesto. Pero en el procedimiento laboral lo que hace es adaptarlo a su especialidad, hacerlo suyo y hacerlo especial. Por eso es que tiene ciertas diferencias que es muy importante que las tengamos presentes. Porque está bien que uno domine el procedimiento civil, pero no por el hecho de dominar el procedimiento civil vas a dominar inmediatamente el procedimiento laboral. Porque las pruebas tienen pues una adaptación a la particularidad de este proceso. Vamos a compartir la pantalla, la guía que estoy preparando en específico para este curso. Sigo preparando porque este tema lo vamos a ver en 3 semanas. El tema 11 correspondiente a la unidad número 4. Entonces, y es un tema, como se los acabo de decir, apasionante, importantísimo, el cual pues determina en definitiva quién gana un juicio y quién lo pierde. Y, y, y cómo ganarlo más allá de que usted tenga buenos elementos probatorios o malos elementos probatorios, siempre ese arte de administrar las pruebas en el proceso va a determinar en definitiva quién gana el juicio. Hay millones de pasajes, millones de adagios que hablan como ¿cuánto vale tener un derecho más no poder probarlo? Nada. Y no, usted puede alegar muy bonito, usted puede ser pico de plata, lo que quiera, pero si no demuestra con las pruebas sus pretensiones, pues va a naufragar. Cuando me refiero que va a naufragar es que probablemente pierda el juicio. Entonces, así pues, en el tema 11 hablaremos de las pruebas, de la carga de la prueba en el procedimiento laboral, de los medios probatorios, un poco acerca de los medios probatorios prohibidos, que son las posiciones juradas y el juramento decisorio. Una prueba que solo existe en el procedimiento laboral venezolano, que es el llamado, eh, la declaración de parte, que es una potestad del juez, y vamos a hablar pues del sistema de apreciación y valoración de la prueba en lo que respecta a lo laboral. Siéntanse libres de preguntar todo lo que consideren necesario preguntar y vamos entonces a ver. Como les venía hablando, haciendo un contexto acerca de lo que es
derecho probatorio, en las láminas yo les hablo acerca pues, de que es una de las ramas más complejas que existe en lo que responde al derecho, y se puede decir que incluso es metajurídica. Hay pues especializaciones ya en derecho probatorio. En Venezuela todavía no conozco algún diplomado o posgrado o especialización en lo que responda al derecho probatorio. Pero sin embargo, ya hay pues universidades foráneas que se dedican a estudiar únicamente la prueba mediante Profe. diplomados. Ajá. De hecho, ahora que lo menciona, bueno, me imagino que conoce al maestro Jordi Ferrer Beltrán, claro que sí. Bueno, él es el director de el máster en Derecho Probatorio en la Universidad de Girona, entonces él lo anda promocionando mucho. Me da mucha risa por Twitter que uno vea cada ratico las inscripciones para para el máster en Derecho Probatorio. De Sí, hecho, es uno de los pocos en Europa. Ni siquiera Francia tiene uno. sí. Eh, bueno, es uno de los grandes maestros y aparte que le da el toque filosófico del tema de la prueba. Pues, discípulos también de Michele Tarufo y que bueno, lo que es Jordi Beltrán Ferrer y también el otro Jordi, Neva Finol, son grandes eh, docentes en materia de prueba y que siempre tienen algo nuevo que decir. De hecho, ya vamos a hablar, ahorita nos vamos a referir a ello en lo que responde a la apreciación de la prueba. Y estas nuevas tendencias respecto a la apreciación de la prueba, porque de seguro ustedes han escuchado que en lo laboral acerca de la carga de la prueba en el proceso laboral, la inversión de la carga de la prueba, la distribución de la carga de la prueba, y ya vamos a conversar acerca de eso. Y ahorita está muy en boga esto del el criterio de la sala civil que está impulsando la sala de casación civil respecto a la carga dinámica de la prueba. Ya vamos a conversar de eso. Vamos poco a poco. Entonces, hablando del tema del derecho probatorio en nuestro procedimiento laboral, históricamente estuvo pues atado al derecho procesal civil y por supuesto al Código Civil, que viene siendo la madre de las pruebas en lo que respecta a las pruebas civiles. Y luego entra en vigencia una ley que todavía hay un pedacito vigente, que es la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo. Cuando digo que un pedacito vigente, lo único que está vigente ahí son las Procuradurías del Trabajo. El resto más nada está vigente. Esta ley medio sirvió en algún momento y luego dejó ya de tener eficacia práctica y los jueces, tribunales, abogados en ejercicio, pues terminaron pues, utilizando por completo la supletoriedad que disponía el Código de Procedimiento Civil para el trámite probatorio en lo que respecta a las demandas tramitadas antes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entonces, pues bien, entra la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que como bien sabemos es un procedimiento por audiencia, predominantemente oral, y por esto se le denomina como un procedimiento oral. Yo soy de los que piensa que en materia probatoria es el procedimiento más avanzado que hay en nuestra legislación y que pues debido a esas bondades, a ese contacto, al estar las partes conjuntamente con el juez, permite que entonces se articulen los principios que ya hemos visto anteriormente, los principios, las primeras clases de concentración, oralidad, entonces se aglutinen todas ahí en la audiencia. Así pues, en este procedimiento laboral, autónomo, especial, adaptado a los principios rectores del derecho procesal del trabajo, pues se toma el Código de Procedimiento Civil únicamente por analogía y siempre y cuando, así como cualquier otro medio de prueba previsto en la legislación, siempre y cuando se considere conducente, por eso le subrayo ahí ese tema de la conducencia, porque para mí, a mi modo de ver, hay
que estudiar la conducencia de los medios de prueba, es decir, cómo conducen a demostrar los hechos pretendidos o cómo el medio de prueba conduce a la fuente de prueba para aprenderla y traer al proceso los hechos pretendidos a demostrar. Eso también ocurre en el derecho procesal del trabajo, que dice, no, los únicos requisitos de admisibilidad son la legalidad y la impertinencia del medio. Ojo, también la conducencia, ya lo vamos a ver más adelante en el articulado de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que me memoria más en el artículo 69. Pero bien, en definitiva, pues, entra la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en nuestro mundo jurídico y como se los anoto en la guía, el más avanzado para lo que es la determinación o el debate probatorio actual. En esta etapa del procedimiento oral, pues se incorporan las pruebas, o sea, donde se incorporan formalmente, me refiero al tema de la admisión, se controlan, es decir, se evacúan, se controlan, se contradicen para la apreciación definitiva en la sentencia. Esta etapa es crucial, como bien se lo vengo indicando, para el éxito del juicio. Quien mejor pruebe y logre la convención del juez ganará el juicio. Se convence con la prueba de los hechos, dice, si mal no recuerdo, el maestro García Vara. Y pues como bien se los vengo indicando desde que comenzamos la clase, que nada valen los derechos de un trabajador si no puede demostrarlo. Como nada vale para un empleador, a ver, pagándole todos sus beneficios al trabajador, haberlos honrado debidamente todo y cada uno, sin que no deje prueba, evidencia de eso, y entonces, pues, no sea capaz en un juicio de mostrar el cumplimiento de las obligaciones laborales y luego, en definitiva, resulte que llegue el juez y le ordene a pagar beneficios que ya este señor había cancelado. Es decir, nada vale para un empleador, pues para un empresario, no poder haber demostrado en juicio honrar debidamente los derechos de un trabajador. Es así como, recordando a uno de los grandes filósofos en materia general y sobre todo de padre del utilitarismo, ¿no? Que es Jeremías Bentham. Y pues, en su tratado de derecho probatorio, él dice que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Vamos a hacer un pequeño repaso al tema de la aproximación, al tema, la contextualización de la prueba, que yo sé que ustedes han visto muy bien. Y yo estoy seguro que la han visto a lo largo de la carrera súper bien, pero no está de más hacer un pequeño repaso. ¿Quién quita si de repente yo se los explico de una manera más sencilla y lo terminen ustedes de aprender? Así pues, jóvenes. Para un concepto de aproximación de la prueba, se les acabo de indicar que esto es un concepto incluso metajurídico, uno de los conceptos más debatidos que pueden existir, no solo dentro de los jus probationes, dentro de los abogados dedicados al derecho el derecho probatorio, sino también incluso a lo que debe significar la palabra prueba. Porque ya incluso se puede, no, la prueba es verdad, la verdad entonces prueba, pero entonces la verdad es otro concepto filosófico y bueno. En fin, si ustedes incluso agarran el libro de Sentimelendo, Santiago Sentimelendo, que es uno de los mejores libros a mi ver iberoamericanos sobre el tema de la prueba, los grandes temas del derecho probatorio, pues Sentis habla pues, de muchos conceptos de prueba. Pero siguiendo el diccionario de Oxford, muy conciso, nos dice que la prueba
pues es un procedimiento destinado a establecer la calidad, el rendimiento o la fiabilidad. Y pues que prueba conduce a una afirmación de un hecho existente o inexistente o no ocurrido. Con la certeza de la prueba, el juez establece esa pequeña historia que a la final significa un juicio, un espacio de tiempo, una historia dentro de un trabajador, en nuestro caso, de un trabajador y su entidad de trabajo, pues, y determina la verificación de la historia argumentada por las partes. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que estoy haciendo ya la prueba judicial, que es lo que nos interesa. La prueba judicial, vamos a entenderla como una actividad procesal que persigue el convencimiento psicológico del juez sobre la existencia o inexistencia de las afirmaciones de hecho aportados por las partes en el procedimiento. ¿Para qué? Para que se declaren las consecuencias jurídicas que dispone el legislador en el cuerpo. Entonces, para alcanzar esta convicción psicológica del juez con la prueba, tenemos que decantar lo siguiente. Uno, que se prueba afirmaciones de hecho. Nuestras afirmaciones de hecho dadas en la oportunidad de que se interpuso el nivel de demanda o se dio contestación a la demanda. Claro, y así también tenemos que tener en cuenta que debemos ir a la fuente de la prueba de nuestras afirmaciones de hecho y trasladárselas al juez para que éste haga su labor de historiador. Entonces, decantemos un poco ese concepto de la fuente de la prueba. Bueno, la fuente es de donde emana algo. Una fuente, allá en la fuente del chorrito, ¿no? Donde emana algo, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta sobre este tema en Venezuela, y se los puedo recomendar, siempre lo consulto. El libro del doctor Rodrigo Rivera Morales acerca de la prueba laboral. No conozco al profesor, pero su libro me gusta mucho. Y él siguiendo a autores como Santisme, Juan Montero Ocampo, pues señala que la fuente de la prueba también es un concepto metajurídico. Está procesal. Claro, preexiste al juicio. Preexiste. Está, y existe, haya o no haya juicio. En el proceso se discuten, son ¿qué? Hechos del pasado. Hablamos de la historia que tenía entre las partes. ¿Cierto? Así, pues, la fuente de la prueba va a existir, exista proceso o no, se siga demanda o no, se soliciten las repercusiones y consecuencias jurídicas o no, la fuente de la prueba siempre va a existir. Entonces, consecuente con esto, yo opinamos que la fuente de la prueba no es más que el repositorio de donde emana la certeza de nuestras afirmaciones dadas en juicio. Me refiero. Las vacaciones del año 2005 fueron canceladas al actor mediante una transferencia bancaria realizada en octubre del año 2005.
Y este señor se negó a firmar el recibo, sin embargo, salió de vacaciones y las mismas fueron transferidas a su cuenta nómina con una transferencia. ¿Cuál es la fuente de la prueba? Bueno, por supuesto, va a ser el banco donde reposa la transacción. Y con ir al banco, nosotros vamos a solicitar una prueba de datos o una prueba de informe. Entonces, esa verdad histórica, ese repositorio a donde reposa la afirmación o la verificación de la afirmación, es lo que debemos hacer como fuente de prueba. ¿Y cómo accedemos a las fuentes de prueba? A través de los medios de prueba. Mediante los medios de prueba, jóvenes, se accede a la fuente de prueba. Los medios de prueba son los mecanismos legales que permiten demostrar los hechos alegados. Son instrumentos, herramientas que ayudan, permiten trasladar los hechos alegados al proceso. Por esta razón, los medios de prueba son los instrumentos procesales susceptibles de proporcionar un dato demostrativo sobre la existencia y mediante los cuales se manifiestan las fuentes legales, su conocimiento, registro de los hechos en el proceso. Fíjense algo. Si la fuente de la prueba está en un tornillo atornillado de pala y usted necesita sacar ese tornillo de pala para acceder a la fuente de la prueba y trasladar lo que está dentro de ese espacio relleno por el tornillo de pala. Usted va a buscar un instrumento. ¿Ese instrumento cuál sería? Por supuesto que un destornillador de pala. Entonces, cuando yo les hablo acerca de la conducencia del mismo, hablamos entonces que si usted se busca un destornillador de estría, no va a poder acceder al tornillo. Y cuidado, y termina mellando la ranurita de pala. De modo tal que el medio debe ser conducente, idóneo y capaz para trasladar los hechos que constan en la fuente de la prueba al proceso. Pero hablemos ahora acerca de lo que responde al objeto. El objeto de la prueba, para entenderlo, siguiendo en clases pasadas, hubo a un compañero que se le levantó el labio, ya volvió este señor a salir con certificado. Sí, lo sigo. Nos habla en su libro de grandes temas, el derecho probatorio, que para entender el objeto de la prueba se debe preguntarse ¿qué se prueba? Y como antes vimos en el concepto de aproximación de la aproximación acerca del concepto de la prueba, pues nosotros probamos nuestras afirmaciones de hecho. Entonces, siendo que nuestras afirmaciones de hecho, es decir, nuestra teoría de la historia que pretendemos que el juez acoja, será nuestro objeto de prueba. Es sobre las afirmaciones de hecho que dirigimos el objeto de la prueba. Ahora bien, no todas las afirmaciones de hecho quedan controvertidas.
ya que pueden admitirse, pueden convenirse en ciertos hechos, hay hechos comunes entre las partes, por lo que también, pues, sobre estos hechos, pareciera que dirigiríamos el objeto de la prueba. No, sobre los hechos controvertidos, pues esos hechos comunes, aquellas afirmaciones que no resulten controvertidas, que por el contrario sean admitidas, convenidas, no son pues objetos. También hay otras circunstancias que también deben ser demostradas en el procedimiento laboral, como son los usos y costumbres, el tema de las propinas. Pues, probablemente lean sentencias acerca de eso. Y bueno, como sabemos que por uso y costumbre se dan propinas, entonces tendrán que ser demostradas. Y bien que y siendo fuentes de derecho, por ejemplo, la costumbre, pues tiene que ser demostrada. El derecho extranjero tiene que ser demostrado. Y cuando son para trabajadores expatriados y este tipo de cosas tienen que ser demostradas. Y existe una técnica para el escrito de promoción de prueba. Sin embargo, pues este objeto de la prueba, a diferencia, ¿se acuerdan que dije? Vamos a empezar a decantar un poco las diferencias entre el procedimiento civil y el procedimiento laboral. Y aquí tenemos la primera, y la primera es con respecto al objeto de la prueba. Como bien ustedes saben, en el procedimiento civil, usted debe señalar el objeto de la prueba, es decir, cuál es la afirmación de hecho que pretende demostrar con el medio de prueba que pretende incorporar al proceso. Bien, eso lo ha indicado la Sala de Casación Civil de manera pacífica, con interpretación del artículo 399 siguiente, si mal no recuerdo, pues, y con la sentencia 535 del 18 de septiembre del año 2003, donde la sala, en donde la Sala de Casación Social, pues, no acoge el criterio sobre el señalamiento del objeto de la prueba indicado por la Sala Civil. ¿Por qué? Porque en este caso, en el juicio laboral, hablamos de que son beneficios más flexibles, un procedimiento más flexible, más maleable, más dúctil, en el sentido que se debe adaptar. Entonces, no existe, a diferencia del código del procedimiento civil ordinario, en el caso del procedimiento laboral, la imposición jurisprudencial de que deba señalarse el objeto de la prueba mediante técnica al momento de incorporar el escrito de promoción de pruebas. Profe, Cuéntenos. sobre, me hizo un poco de ruido lo de que hay que probar el derecho extranjero, porque es que yo tenía entendido que la Ley de Derecho Internacional Privado, en sus artículos 60 y 61, decía que se trata como derecho, o es que es una excepción en materia laboral a lo que dice esa ley. Fíjate, por supuesto que es derecho. Yo no soy internacionalista ni pretendo serlo. Si tú estás discutiendo cuestiones de derecho internacional o algún tipo, probablemente si está plasmado dentro del contrato, no sea objeto de prueba. Pero en el caso laboral, hasta donde yo lo manejo, si por ejemplo hay un contrato de expatriado, que es derecho entre las partes, o que está acorde con el derecho de alguna ciudad en específico, ese derecho usted lo tiene que demostrar dentro del proceso.
en lo que respecta al tema laboral. Entiendo que en el caso de derecho internacional, si se está hablando de partes que suscribieron mediante convenios y son ratificados, obviamente forman parte del derecho interno. Y Sí, en yo lo ese digo caso, porque... siga, siga, disculpe. Ujú. en ese caso, y lo que acá nos preguntan, pues que si no forma parte del iura novicuria. El iura novicuria, el juez conoce el derecho, por lo menos en el tema laboral, queda supeditado únicamente a las normas venezolanas y ya hablaremos sobre las convenciones colectivas, pero no así en el derecho extranjero, porque por ejemplo, puede que esté una persona contratado mediante un contrato expatriado y que su contrato fue firmado en la ciudad de Nueva York conforme a un régimen especial de la ciudad de Nueva York, habrá que hacer la contrastación entre ambos regímenes para aplicar el más favorable. Pero ese derecho, hasta donde mi experiencia la da y conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, en ese aspecto tiene que ser llevado a juicio por la parte, para que hagan ese contraste. Ah, ok. Sí, porque eso que acaba de mencionar usted es el principio de englobamiento, ¿no? Que lo había establecido la sala. El principio de conglobamiento es para el tema de los contratos colectivos y en todo Ah, ok. caso tú vas a aplicar un solo instituto jurídico en su totalidad, es decir, conglobado totalmente, completo. No es que vas a hacer como un Frankenstein. O sea, es decir, yo voy a agarrar los institutos que más me sirven, voy a agarrar las vacaciones del contrato colectivo, pero como la utilidad o el salario de utilidades, los días de utilidades, me convienen más lo de la ley orgánica del trabajo, agarro lo de la ley orgánica del trabajo, pero con el salario base de cálculo del contrato de expatriado. Entonces, hace una gente que hace un contrato Frankenstein buscando lo mejor de 2 y 3 y 4 mundos. Entonces, no, la teoría del conglobamiento lo que indica es que usted debe aplicar un solo régimen que en su totalidad, englobado todo, sea el más beneficioso. Por supuesto, en lo laboral hay que aplicar lo más beneficioso, pero tampoco es que lo más beneficioso la fiesta. No, tampoco hay límites, ¿no? Y eso es parte del derecho. Por mucho que uno quiera ayudar a los trabajadores o a gente que se quiera desgarrar las vestiduras por ayudar a los trabajadores, tienen que hacerlo con conciencia y conciencia. O sea, conciencia y conciencia. ¿Con cuál ciencia? Con la ciencia del derecho. Pues bien, continuando con el tema de lo que debemos demostrar, aparte de las afirmaciones de hecho controvertido, tenemos la costumbre. Pues, si bien es cierto, constituye fuente de derecho, al igual que la costumbre mercantil, habrá que demostrarlo. En los conflictos de trabajo, por el tema de los mesoneros, a los cuales hice mención, muchas veces que si la propina forma parte del salario, que si forma parte del salario, que si en este ya sabemos que los mesoneros participan en la propina y tienen un sistema de puntos de reparto de propina. Y en el caso hay ciertas demandas que ustedes se van a dar cuenta, uy, sí, creo que tengo una, no, esa no. Hay una reciente por allí donde, si bien es cierto, o sea, la demandada dijo, sí, yo acepto, se dan propinas, pero en este caso quien pretende la propina es un cocinero, y el cocinero no está en el salón eh, donde los mesoneros reparten un plato y no participa en las propinas. Entonces, en ese caso, ese tipo de costumbre particular, en ese local en particular, debía demostrarle al cocinero que él participaba en el pote de las propinas y así. ¿No? Eh, y bueno, estamos, creo que el derecho extranjero, como bien se los acabo de indicar, pues en nuestro derecho, hasta donde yo lo entiendo, es muy común el caso de los trabajadores internacionales con régimen expatriado,
se les otorga beneficios que se pueden asimilar a nuestra legislación, deben verificarse en juicio. Si se demanda en el país por la prestación de servicios prestados en territorio nacional o del contrato que fue suscrito en Venezuela. ¿Qué hechos no son objeto de prueba? Bueno, por excelencia, los admitidos, los convenidos por las partes, no estando controvertidos, pues su prueba es impertinente. Solo va a quedar al juez interpretar los hechos que son convenidos, admitidos a objeto pues de aplicar la consecuencia jurídica. De ahí el adagio que se le dice, al juez se le dan los hechos para que el juez nos dé el derecho. También tenemos los hechos admitidos, los hechos convenidos, que no forman parte pues del objeto de prueba, porque sería irrelevante demostrar hechos inútiles o impertinentes. El derecho nacional entra dentro de la categoría que acabamos de hacer mención, donde el juez conoce el derecho y conforme al principio iuris novicuria, pues conoce el derecho. Nos referimos a las leyes nacionales publicadas en Gaceta Oficial, incluso los documentos, ordenanzas municipales, estadales, que deben publicar todos los entes políticos territoriales en cumplimiento de sus funciones y con los principios de legalidad le protección atribuida. Las convenciones colectivas de trabajo, y aquí hacemos entonces una pequeña pausa, o sea, vamos a explicarlo muy bien, porque el decreto LO-T considera a las convenciones colectivas de trabajo como fuente de derecho. Sin embargo, esta fuente de derecho está exenta de prueba. Y esto es, pues, un trabajo doctrinal y jurisprudencial que, debido a la formación del contrato colectivo, se le dio carácter normativo. Tenemos la sentencia líder sobre este aspecto, que es la sentencia 535 de la Sala de Casación Social del 18 de marzo de 2003, cuya máxima se las dejo aquí para que la puedan leer una y otra vez, donde se dejó establecido que debido a la formación, naturaleza, solemnidades y forma de la contratación colectiva, pues se debe darle un tratamiento asimilable a un acto normativo. Por lo tanto, se excluye su demostración en el proceso. Suena muy bonito, pero en la práctica es complicado para los jueces. ¿Por qué? Si se habla de que se reclama acerca de una contratación colectiva del año de la natanana, que todavía está aplicable porque tiene ultraactividad y todo eso que seguro ustedes vieron muy bien en derecho colectivo. Las partes hablan y inventan ahí, no, la contratación colectiva no dice eso, no, es que dice aquello. El juez tiene que, así tal cual, NIO de Matrix, que está pegado, no sé, de la Gaceta Oficial y del Ministerio del Trabajo, así como de Matrix, según el principio del iuris novicuria, y entonces averiguar, ir por todos los medios a ver cuál es la contratación colectiva para poder darle la razón a una u otra parte, porque las partes podrán decir que existe la contratación colectiva, pero cada una le da días diferentes o salarios diferentes y simplemente no la llevan, o llevan algunos libritos, esos que ustedes ven por allí, que